Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de aprendizaje con respecto al concepto de resonancia. En la presente cápsula número 5 vamos a adentrarnos a hacer y ejercitar y desarrollar de cierta manera ejercicios que nos permitan comprender el funcionamiento y también la fundamentación de la delocalización electrónica dentro de una molécula orgánica. Recordando que la delocalización electrónica, en otra palabra, se simboliza o se denomina como resonancia. Hay que tener en cuenta que lo único que puede experimentar movimiento dentro de una molécula, recordando que deslocalización es sinónimo a movimiento en este caso, podrían ser los electrones pi, aquellos electrones que forman dobles o triples enlaces, donde hay un sistema pi involucrado, ¿cierto? Recordando que en un doble enlace hay hay un par de electrones pi y en un triple enlace hay dos par de electrones pi. Y lo otro que se podría mover dentro de una molécula son los electrones no enlazantes de aquellos átomos que no estén utilizando aquellos electrones para formar el enlace, valga la redundancia. Una vez teniendo en cuenta aquello, nosotros tenemos que seguir un par de reglas para poder graficar y para poder mostrar el movimiento electrónico dentro de una molécula. Van a haber casos en que en una molécula va a haber casos de que en una sola molécula va a tener más de dos o tres estructuras de resonancia. Cuando ocurre eso, cuando una molécula puede ser descrita a través de dos o más estructuras de resonancia, nosotros vamos a encontrar que aquellas estructuras de resonancia van a tener diferentes energías entre sí. Una va a ser más estable que las otras y por lo tanto la que tenga más estabilidad va a ser la que le aporte más característico al híbrido, que a la final va a ser la representación real de la molécula que estamos analizando. Para yo poder determinar si las estructuras de resonancia son estables, es decir, si son menos energéticas, más energéticas o tienen la misma energía, es decir, si le aportan en igual cantidad las características libres de la resonancia, nosotros teníamos que tener en cuenta las siguientes reglas y teníamos que ir en orden secuencial para ver si se cumplen, ¿cierto? Aquello lo vimos en la cápsula número 3 cuando vimos la teoría de resonancia. ¿Y por qué traigo esto a la palestra y por qué lo saco a colación? Simplemente por el hecho de que en este ejercicio lo que nos están pidiendo es dibujar todas las estructuras resonantes que nosotros tengamos de estos compuestos y analizar cuál de esas estructuras resonantes son las más estables y al final es el contribuyente principal que le va a otorgar más característica al híbrido de resonancia de esa molécula. Por lo tanto, vamos a comenzar a desarrollar este ítem donde nosotros tenemos que tener en cuenta que el único que se puede mover son los electrones pi o electrones no enlazantes. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber qué es una estructura de Lewis. Y también tenemos que tener en cuenta las cargas formales que pueden llegar a tener los átomos en sí. Por lo tanto, manos a la obra y let's go. El primer ejemplo o el primer ejercicio nos está pidiendo que nosotros determinemos las estructuras de resonancia y verifiquemos cuál es el más estable de esas estructuras de resonancia con respecto a esta molécula. Hay que tener en cuenta que al momento de pasar esta molécula nosotros a estructuras de Lewis, vamos a tener que ver y vamos a tener que decidir dónde nosotros vamos a poner esa carga formal negativa, o esa carga neta negativa que está aquí saliendo del paréntesis, por así decirlo. Y eso nosotros lo interpretamos como que la molécula en su globalidad tiene una carga negativa en algunos de sus átomos. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a tener que analizar. En una primera instancia nosotros tenemos que el carbono, ¿cierto? Que el carbono está enlazado a dos hidrógenos, ¿cierto? H2C, y que ese carbono a su vez está enlazado a un nitrógeno, el cual está también a su vez enlazado con dos oxígenos respectivamente, ¿cierto? A grandes rasgos esa vendría siendo mi estructura, pero nosotros tenemos que ver y tenemos que saber dónde va el tema de la carga negativa, ¿cierto? Nosotros sabemos de que en sí el grupo NO2, ¿cierto? El grupo NO2 siempre viene determinado de esto, ¿cierto? Así que por lo tanto uno de estos dos oxígenos debe tener un doble enlace y el otro debe tener una carga parcial negativa debido a que no está formando doble enlace. Nosotros le voy a poner y le voy a asignar esta carga negativa a ese oxígeno.
Cuando yo hago esto, ¿cierto? Mi nitrógeno, en vez de tener los enlaces normales, que son 3, adquiere 4, por lo tanto su carga formal sería una positiva, sabiendo que el nitrógeno del grupo 5 está formando 4 enlaces y no tiene ningún electrón desapareado, por lo tanto la carga es más 1. Y en este sentido, si nosotros contemplamos estas dos cargas eléctricas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que si tenemos solamente esas dos cargas eléctricas, la molécula sería neutra, porque estarían compensándose las cargas positivas con la negativa. Por lo tanto, la única posibilidad que yo tengo para que esto quede negativo en total es que yo agregue un par de electrones pi que están deslocalizados en el carbono, dándole una carga negativa y generando esta carga neta como negativa. Una vez nosotros tengamos vista y tengamos clara cuál va a ser la estructura de resonancia de Lewis, sobre la cual nosotros vamos a trabajar, comenzamos a ver el movimiento electrónico y a ver las estructuras de resonancia que nosotros podemos observar y podemos determinar en este caso. Bajo este sentido, lo más fácil es empezar a ver los movimientos electrónicos de aquellos átomos que están unidos al nitrógeno. Debido a que estos átomos de por sí experimentan resonancia debido a que hay un enlace simple, ¿cierto? Que está unido al nitrógeno y ese mismo nitrógeno que experimenta un enlace simple tiene un enlace doble hacia el otro oxígeno, por lo que es típico la resonancia de esta estructura, ¿cierto? Cuando el oxígeno que tiene los pares de electrones no enlazantes con carga negativa pasa uno de esos pares de electrones no enlazantes a formar un enlace pi, ¿cierto? Y inmediatamente cuando esto sucede, el enlace pi que está formado por el oxígeno superior pasa a ser parte de los electrones no enlazantes del oxígeno y así mantener la neutralidad eléctrica dentro de la misma molécula, ¿cierto? Recuerden que siempre debe tener una carga negativa para que esté negativa en total como está planteado en el ejercicio. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver que la estructura que nos va a quedar es la siguiente, ¿cierto? Va a ser esta estructura nos va a estar quedando a las finales, ¿cierto? Un momento. Vamos a hacerlo de nuevo para que esté más ordenado. Ahora sí. Aquí y aquí abajito está formándose el doble enlace. Si bien esta es una estructura de resonante válida, no es la única estructura resonante que tiene esta molécula, porque también tenemos electrones pi que están alojados en el carbono, que están deslocalizados en el carbono, ¿cierto? Con una carga negativa, por lo que esta carga negativa no es bien soportada en el carbono debido a que no es un elemento muy electronegativo que digamos. Por lo tanto, bajo este sentido, la siguiente estructura resonante que nosotros vamos a tener acá es que, y la única estructura resonante que nos queda, es que estos electrones pi que están en el carbono pasen a formar un doble enlace y inmediatamente cuando esto pase, este doble enlace pasa a ser parte del oxígeno. Una vez pasa esto, nosotros vamos a tener la siguiente molécula que nos vamos a fijar, ¿cierto? Que va a seguir teniendo la carga negativa neta, que es el requisito para que podamos trabajar sobre esta base, ¿cierto? Sobre esta molécula. Y claramente vamos a ver que la carga eléctrica de menos 1 sigue manteniéndose y por lo tanto es una estructura de resonancia válida. Ahora nos falta ver cuál de estas estructuras, porque ya no quedan más, ya no quedan otros electrones pi que deslocalizar ni tampoco electrones no enlazados. Hay que ver cuál de estas tres estructuras es la más estable. Para saber cuál es la más estable y cuál es la que le aporta en mayor cantidad característica libre de resonancia, tenemos que ir viendo secuencialmente los parámetros que tenemos en este punto de acá, en esta parte de la pizarra acá que está alumbrando el láser. Hay que ir secuencialmente, por lo tanto, lo primero es analizar la cantidad de objetos que tienen. En la primera molécula, en la de la izquierda, nosotros observamos claramente que el carbono cumple con el octeto, ¿cierto? Tenemos un octeto. El nitrógeno también cumple con el octeto, ¿cierto? Está rodeado por 8 electrones. También cumple con el octeto, es decir, tenemos 2 octetos. El oxígeno igual y el oxígeno de acá también cumple con el octeto. Tendríamos 4 octetos, ¿cierto?
En el otro caso, aquí también estaríamos con 4 octetos. Perdón, aquí me faltó un hidrógeno aquí abajito. Y aquí igual me faltó este hidrógeno. Por lo tanto, en esta molécula también tendríamos los octetos en todos los átomos. Y en esta molécula también tendríamos la misma cantidad de octetos. Por lo tanto, el octeto no podría ser indicativo de saber cuál es el contribuyente mayor y cuál es el que le aporta a más características del libro de resonancia. Tenemos que seguir con la cantidad de enlaces. Hay que contar los enlaces. Esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 enlaces. Esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tampoco sería un indicativo para establecer cuál de la estructura es más estable o le aporta más al libro de resonancia. Y tenemos que seguir con el apartado C, que es la carga negativa en átomos electronegativos. Bajo este sentido, nosotros podemos determinar que el contribuyente mayor vendría siendo esta estructura resonante de acá, la última que dibujamos, debido a que la carga negativa está soportada sobre los elementos más electronegativos, que en este caso son los oxígenos, ¿cierto? Los cuales reparten su carga equitativamente. A diferencia de las otras dos estructuras anteriores que tienen la carga negativa soportada sobre el carbono, un átomo que no es muy electronegativo, por lo tanto no es sinónimo de estabilidad. Así se resuelve, así es la manera de resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Y así es la manera de abordarlos. Primero, saber cuál es la estructura de Lewis correspondiente, saber asignar las cargas a los átomos y luego empezar a ver el movimiento de electrones pi y electrones no enlazantes alrededor de la molécula para luego determinar cuál de todas las representaciones que nosotros realizamos es la correcta y cuál es la que es más estable al final y al cabo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es pasar al ejercicio número 2. El ejercicio 2 empezamos viendo y empezamos estableciendo cómo va a ser la estructura de Lewis sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Nosotros tenemos que hay dos hidrógenos unidos al carbono, ¿cierto? H2C. Ese carbono está unido a con un doble enlace al hidrógeno, ¿cierto? Y ese carbono está unido a NO2, recordando que el NO2 siempre va a tener un doble enlace y va a tener una carga negativa en otro oxígeno. Aquí está. Por lo tanto, este nitrógeno tendría una carga formal positiva de por sí debido a que tiene más cantidad de enlaces de las comunes y normales que nosotros podemos encontrar. Como bien sabemos y como podemos notar acá, si bien tenemos carga eléctrica en la globalidad y la totalidad, esa molécula está con una carga eléctrica neta de igual a cero debido a que tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Por lo tanto, estaría manteniendo la neutralidad eléctrica y vamos por buen camino. Ahora tenemos que ver cuáles son los electrones que aquí pueden experimentar movimientos. Por lo tanto, el primer movimiento que aquí nosotros podemos utilizar es el movimiento típico de lo que le explicaba en el primer ejercicio cuando teníamos un enlace simple adyacente a un enlace doble. Debido a que los electrones no enlazantes de este oxígeno van a pasar a formar un enlace pi parcial hacia el nitrógeno y al mismo tiempo que se comienza a formar este enlace pi, el enlace del oxígeno superior comienza a ser parte de los electrones enlazantes de aquel oxígeno, obteniendo la primera estructura resonante que vendría simbolizándose de la siguiente manera. Tenemos aquí, ¿cierto? Aquí tenemos el doble enlace hacia el oxígeno, que ahora en vez de tener 6 electrones enlazantes tiene 4. Y este oxígeno pasaría a tener 6 electrones enlazantes y por ende una carga positiva, y este mantendría la carga negativa. Ahora bien, ya hicimos la primera resonancia. Ahora yo puedo observar que podemos obtener otra resonancia a partir de los electrones pi que nosotros tenemos en el doble enlace carbono-carbono de acá. Por lo tanto, estos electrones pi también pueden experimentar deslocalización y esta deslocalización va a ir hacia el nitrógeno. Es decir, ese electrón pi va a formar parte o va a formar, va a ser parte del doble enlace hacia el nitrógeno y cuando se esté formando este doble enlace o enlace pi, inmediatamente los enlaces pi del carbono, del oxígeno inferior pasan a ser parte de sus electrones no enlazantes. Por lo tanto,
la estructura de resonancia que nosotros vamos a estar formando en este caso va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente, y una vez que nosotros ya la tengamos definida, vamos a poder verificar cuál es el contribuyente principal y cuál es el contribuyente secundario que aporta las características libre de resonancia, ¿cierto? Y en este caso nosotros vemos que este carbono estaría ocupando 3 de sus 4 electrones que tiene para formar enlaces, por lo tanto estaría con una carga positiva, manteniéndola. En este caso, la neutralidad eléctrica también se mantendría porque el nitrógeno también tendría una carga positiva debido a que también tiene una carga formal de +1. Bajo este sentido, nosotros tenemos que empezar a ver el tema de cuál es el contribuyente principal y cuál es el contribuyente menor. En primera instancia vamos a tener que ver el tema de los octetos. Por lo tanto, en la primera estructura yo puedo ver que tenemos un octeto, tenemos 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos y 5 octetos. En la segunda estructura tengo 1 octeto, 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos y 5 octetos. En la tercera tengo 1 octeto, tengo 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos. Aquí tengo 4 octetos. Por lo tanto, mi contribuyente principal va a estar entre estas dos moléculas. Esta va a ser mi contribuyente secundario porque tiene menos cantidad de octetos. No cumple con la primera condición, por lo tanto se descarta de inmediato esa estructura resonante y pasa a ser secundaria. En cuanto a la cantidad de enlaces, nosotros nos vamos a fijar que esta estructura de acá tiene la misma cantidad de enlaces y que las cargas negativas están bien soportadas en los dos oxígenos. Por lo tanto, nosotros podemos observar y podemos decir que estas dos estructuras tienen energías iguales, es decir, tienen la misma energía, y estas dos estructuras que tienen la misma energía debido a que tienen la mayor cantidad de octetos, mayor cantidad de enlaces, tienen la carga negativa en átomo electronegativo y tiene menor separación de cargas, porque aquí tenemos que solamente hay una carga positiva y negativa, mientras que en la otra estructura hay 2 positivas y 2 negativas, hay una mayor separación. Estas dos estructuras del principio tendrían energía equivalente y por ende serían mis contribuyentes principales a mi híbrido de resonancia debido a que cumplen con las condiciones anteriormente mencionadas. Vamos a pasar al ejercicio número 3 rápidamente. El ejercicio número 3 nos está pidiendo exactamente lo mismo, pero analizado y visto desde otra molécula, ¿sí? Esta molécula nos dice que tiene dos hidrógenos unidos a un carbono, ¿cierto? Ese carbono está unido a un oxígeno y ese oxígeno tiene por sí un hidrógeno, aquí y aquí. Como podemos observar, la molécula tiene una carga positiva y si nosotros analizamos y empezamos a contar las cargas formales por cómo lo armamos, la carga positiva debe recaer de por sí en el oxígeno. Por lo tanto, la única estructura resonante que puede tener esta molécula va a ser mediante el movimiento de los electrones no enlazantes del oxígeno, donde pasan a formar este enlace doble o enlace pi entre carbono y oxígeno, generando la siguiente estructura de resonancia, que es esta. Esta es la única estructura resonante que tiene esta molécula. Por lo tanto, ahora hay que ver cuál es el contribuyente mayor a la estructura o al híbrido de resonancia como tal, ¿cierto? Primero tenemos que empezar a contar la cantidad de octetos y a primera vista y de manera muy simple podemos observar que la segunda estructura tiene más cantidad de octetos que la primera, debido a que el carbono está sin carga y está completando la tetravalencia, ¿cierto? Sin embargo, nosotros aquí el oxígeno agarra una carga positiva, ¿cierto? Pero a pesar de eso, uno tendería a pensar que la segunda estructura no es la contribuyente principal debido a que la carga positiva está soportada en un átomo electronegativo. Pero como saben, si se cumple la primera condición, automáticamente las condiciones de abajo quedan descartadas. Entonces, como conclusión, el contribuyente principal en esta estructura vendría siendo este híbrido de resonancia, esta estructura de resonancia, la cual va a aportar más características al híbrido de resonancia que la otra estructura. Esta va a ser la principal, contribuyente principal. Ahora vamos a la siguiente estructura para ver cómo es que procedemos a hacer la resonancia de aquella.
Primero partimos, como de costumbre, viendo la estructura de Lewis con la cual nosotros vamos a trabajar y vemos que tenemos un carbono que está unido a dos hidrógenos, o dos hidrógenos unidos a un carbono, como ustedes quieran llamarlo. Y lo que tenemos que ver ahora es analizar cómo es que se va a unir al cianuro, al grupo cianuro que es CN, ¿cierto? Por lo tanto, la única manera que nosotros podemos obtener esta molécula en estado neutro es generando la siguiente estructura. Es generando esta estructura. ¿Por qué va a ser neutro? Inmediatamente nos damos cuenta que el nitrógeno que está actuando con 4 enlaces debería tener una carga formal positiva. Y este nitrógeno estaría con una carga formal de... Ese nitrógeno pertenece al grupo 5, de esos 5 enlaces está compartiendo 2 y tiene 4 libres, por lo tanto tiene una carga formal de -1, generando neutralidad eléctrica en esta molécula que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Esa es la única posibilidad que yo tengo para que esta molécula sea neutra. Una vez vista la estructura de Lewis que nosotros vamos a utilizar, tenemos que ver cuáles van a ser los movimientos electrónicos que pueden ocurrir dentro de esta molécula. Y nosotros podemos observar que tenemos solamente una estructura de resonancia en este tipo de moléculas que viene generado por el movimiento electrónico de los pares libres de este nitrógeno y el movimiento pi de este enlace. ¿Cuál es este movimiento? Como saben, estos electrones no enlazantes forman un enlace pi, nitrógeno-nitrógeno, inmediatamente cuando se está formando este enlace pi necesariamente se tiene que desarmar, por así decirlo, el enlace pi que está uniendo el carbono con el nitrógeno para que siga cumpliendo con las reglas de la tetravalencia al nitrógeno, y ese enlace pi pasa a ser parte de los electrones no enlazantes del carbono, generando una estructura de resonancia que se simboliza así. Esa estructura de resonancia es la que nosotros vamos a estar formando en definitiva. Me quedó feísimo ese triple enlace. Ahí sí. Aquí, ¿cierto? Esto estaría con una carga positiva y este átomo recibe este carbono recibe los electrones pi que viene del enlace. Ahora tenemos que ver cuáles de estas dos estructuras es el contribuyente mayor y cuál es el contribuyente menor. Y si nosotros observamos, podemos verificar que la cantidad de octetos y también la cantidad de enlaces son iguales. Por lo tanto, el único indicativo que a mí me va a hacer discernir cuál es el contribuyente mayor será la separación de cargas. Como bien sabemos, el nitrógeno es más electronegativo que el carbono porque está más a la derecha en la tabla periódica, es del grupo 5, el carbono del 4. Por lo tanto, la carga la carga negativa va a ser mejor soportada en el átomo de nitrógeno, generando que esta estructura resonante sea el contribuyente principal. ¿Sí? Esta va a ser la más estable. Ese sería este ejemplo. Ahora vamos con el ejemplo E. Vamos con el ejemplo E, que es exactamente lo mismo, sin embargo, ahora vamos a tener una carga negativa sobre un átomo distinto que nosotros hayamos analizado anteriormente, ¿sí? A priori se parece mucho a la estructura anterior, pero cambiamos un nitrógeno por un carbono. Por lo tanto, la estructura de Lewis que nosotros podemos formar va a ser la siguiente. Tenemos un hidrógeno unido a dos carbonos, ¿cierto? Ese carbono va a estar unido a otro carbono y ese carbono está unido a un nitrógeno, ¿cierto? Aquí, ahí. Y la única posibilidad que nosotros tenemos para que este carbono o para que esta molécula sea negativa es que la carga negativa recaiga, por así decirlo, sobre este carbono, generando un carbanión, ¿sí? Por lo tanto, en base a esta estructura yo puedo observar que esta estructura tiene solamente una estructura de resonancia que viene dada por el movimiento de estos electrones compartidos del carbono para formar el enlace pi, y inmediatamente cuando se esté formando ese enlace pi se tiene que desarmar otro de acá para que se siga cumpliendo con la regla de las tetravalencias.
Por lo tanto, el único estructura resonante que yo voy a tener en este caso va a ser esta. Va a ser esa, ¿sí? Y si nosotros analizamos, la cantidad de octetos es la misma, la cantidad de enlaces también es la misma, y el único indicativo que a mí me va a hacer discernir cuál estructura es la más estable es la carga negativa soportada en el elemento más electronegativo. Por lo que, a diferencia de la estructura anterior, la estructura de la derecha en este caso vendría siendo la más estable porque la carga negativa está soportada sobre el nitrógeno. Así es, esta es la principal, por lo tanto, la más estable y la menos energética. Ya estamos en tierra derecha, nos falta menos de la mitad para poder avanzar con el otro tipo de ejercicios. Así que ahora vamos a analizar la resonancia de la molécula que se nos presenta a continuación. Y sobre esta molécula, a simple vista, yo puedo discernir y puedo verificar que esta molécula sí que tiene mucha estructura de resonancia debido a que tiene aminas con electrones libres que pueden moverse y tiene un enlace pi entre carbono-carbono que también se puede mover. Así que esta va a tener más de dos estructuras resonantes. Por lo tanto, vamos a generar la primera estructura de Lewis, sobre la cual vamos a trabajar, que vendría siendo esta, ¿cierto? CH, este carbono está con una carga formal positiva, no sabemos qué pasó con el electrón que le falta, no sabemos dónde está. Tenemos esto, ¿cierto? Aquí tenemos esto y aquí tenemos NH2. Por lo tanto, vamos a generar las estructuras resonantes en función de la estructura de Lewis que nosotros generamos en este caso. La primera estructura resonante que a mí se me viene a la mente es el movimiento electrónico por parte de las aminas. Bajo este sentido, nosotros podríamos generar dos tipos de movimientos electrónicos, ¿sí? El primero, que vamos a hacerlo hacia la derecha, va a venir representado por el movimiento electrónico de esta amina hacia acá, ¿cierto? Generándome 4 enlaces sobre el carbono que en un inicio tenía una carga formal positiva, generando que ese carbono ya no tenga la carga formal, sino que esa carga formal la va a tener la mina por estar formando 4 enlaces. Por lo tanto, la primera estructura resonante vendría siendo esta. Ahí tenemos el carbono con 4 enlaces. Aquí tenemos CH, ¿cierto? Aquí tenemos doble enlace, tenemos CH y aquí tenemos nitrógeno. Ahí, exacto. Bien. La siguiente estructura resonante que yo puedo formar en este caso, ¿cierto? Es que a partir de esta estructura de acá, perdón, de esta estructura de acá, yo pueda generar la siguiente estructura resonante. Vamos a correr esto. Vamos a correr esto de acá y vamos a proseguir hacia abajo porque ya me estoy quedando sin espacio. Por lo tanto, si nosotros empezamos a analizar y a partir de la primera estructura que generamos, esta es la real, perdón, no la real, es la que nos está dando el ejercicio. A partir de esta nosotros también podemos figurar otra estructura resonante que la voy a hacer con otro color, ¿ya? Porque ya generamos la primera estructura resonante con el movimiento de estos electrones. Pero trabajemos sobre la misma estructura, sobre esta, ¿sí? Obviando esta flecha que solamente la usamos para simbolizar la estructura resonante de la derecha. Así que ahora vamos a generar otra estructura sobre esa misma, pero simbolizada con otro color para que les quede claro. Y esa estructura vendría siendo que el enlace pi de este carbono-carbono venga hacia este lado de acá y que este enlace pi a la final y al cabo me genere un enlace doble acá y la carga parcial se me distribuya hacia el otro carbono de acá. Por lo tanto, esta estructura resonante vendría siendo esta de acá. Abajo un hidrógeno por si acaso, chicos y chicas, para que no se olviden. Aquí tenemos
doble enlace, tenemos un carbono, tenemos un hidrógeno, aquí tenemos, perdón, a ver, tenemos una, generamos el doble enlace, estamos acá, tenemos aquí tenemos la carga positiva, aquí tenemos esto, y en base a esta estructura, nosotros podemos generar la otra estructura resonante que viene a suplantar ahora esta de acá. Esta carga positiva que nosotros deslocalizamos acá. Ahora esa carga positiva se va a ver deslocalizada por este movimiento electrónico de este par electrónico de la amina que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, la carga positiva se va a distribuir hacia la amina y me va a generar esta estructura resonante. Deme un momento. Me va a generar esta estructura resonante. CH, ¿cierto? Aquí tenemos CH con un doble enlace unida a una amina. Y esta amina, al tener 4 enlaces, va a tener una carga parcial positiva. Esos son las cuatro estructuras de resonancia que nosotros tenemos para la molécula del inciso F. ¿Sí? Y si nosotros nos podemos fijar y nos podemos dar cuenta, las estructuras que tengan más octetos en este caso serán las más estables, debido a que tenemos la presencia de más enlaces y por ende hay más octetos. En este caso, las estructuras que tienen más octetos los podemos verificar a simple vista y vendrían siendo aquellas que tengan más doble enlace. Por lo tanto, estas dos estructuras tienen la misma cantidad de octetos, tienen mayor cantidad de enlaces, ¿cierto? Y por lo tanto son más estables que las otras dos estructuras. Vale decir que estas dos estructuras son las contribuyentes principales y por lo tanto estas dos estructuras son las más estables y las menos energéticas. Pero entre ellas dos tienen la misma energía, ¿sí? No se confundan con aquello. ¿Sí? Uno tendría a pensar que esas dos estructuras no son estables debido a que la carga positiva está soportada sobre el elemento más electronegativo, pero al igual que los ejercicios anteriores, si se cumple la condición 1, automáticamente las condiciones de abajo quedan descartadas y nos quedamos con esa estabilidad. Vamos a analizar el ejercicio G ahora para poder dar por sentado este tema de las estructuras de resonancia, que es una base importante para entender lo que viene dentro de la asignatura. ¿Sí? Recordando que en química orgánica luego empezamos a ver con mecanismos de reacción o reactividad orgánica, donde la resonancia es un punto fundamental para entender la reactividad de algunas especies químicas. El ejercicio G, por su parte, nos está diciendo, nos está pidiendo la estructura resonante de esta molécula, que es una amida, perdón. Voy a escribir, no se escribe con rojo, falta de respeto, lo siento. Vamos con esta de acá. Nosotros tenemos que la estructura la está dando de inmediato, la estructura de Lewis nos está dando el ejercicio. Entonces nosotros tenemos que ver cómo va a proceder el movimiento electrónico. Y a simple vista, lo único que se podría mover en esta estructura, ¿cierto? Vendría siendo el enlace pi de acá, del grupo carbonilo, CO, y los electrones no enlazantes de la amina. Por lo tanto, la única estructura resonante que puede tener esta molécula viene determinada por este movimiento electrónico. Este movimiento electrónico donde los electrones desapariados de la amina forman un doble enlace parcial con el carbono, y a medida que se forma este doble enlace parcial, el enlace pi que mantiene unido el grupo carbonilo comienza a desaparecer y formar parte de los electrones no enlazantes del oxígeno, generando la estructura y la única estructura resonante que tiene esta molécula, que vendría siendo esta. Vendría siendo esta estructura. Y como nosotros sabemos, el contribuyente menor, ¿cierto? Perdón, el contribuyente principal será aquella estructura que tenga más cantidad de octetos en presencia, ¿cierto? Y que también tenga mayor cantidad de enlaces. Si nos fijamos, tiene la misma cantidad de enlaces y también la misma cantidad de octetos, ¿cierto? Y la carga negativa en este caso va a estar bien soportada en el compuesto de la derecha, perdón, por el oxígeno, que es más electronegativo que
que el nitrógeno, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no podemos determinar la estabilidad de esta en base a las cargas y al soporte de las cargas negativas en átomos electronegativos, debido a que en la primera molécula no tenemos separación de cargas, no tenemos presencia de cargas. Y si no tenemos presencia de cargas, evidentemente esa estructura será la más estable y por ende la contribuyente principal al híbrido de resonancia. Porque no hay participación, no hay separación de cargas, perdón, y esto se estaría cumpliendo. Esto es lo que estaríamos nosotros analizando para determinar cuál es la más estable dentro de estas dos y quedamos que esta va a ser la principal. Nos quedan dos ejercicios, ahora vamos a hacer el penúltimo. El penúltimo también nos está dando la estructura resonante en la cual nosotros tenemos que trabajar y viene siendo simbolizada por esto, por esta de acá, por esta estructura. Recuerden que cuando estemos trabajando con estructuras de resonancia, lo más importante es anotar todo, todos los pares electrónicos no enlazados y todos los electrones que nosotros podemos contemplar, debido a que estos son los que se mueven en una resonancia. A simple vista, lo único que yo podría mover acá sería los electrones pi que tiene el carbón acá hacia el lado, ¿cierto? Y si yo genero el doble enlace acá, estaría deslocalizando este enlace pi hacia arriba. Y la otra estructura es exactamente la misma, pero la deslocalización va hacia el otro sentido. Por lo tanto, esta estructura vendría o tendría dos estructuras de resonantes de por sí, generadas por estos de acá, que lo estoy escribiendo ahora. Esta vendría siendo la primera estructura, que viene determinada por este movimiento electrónico, ¿cierto? Y la siguiente estructura que nosotros podemos tener, la voy a hacer mucho más chica, que es exactamente la misma, pero para ahorrar espacio voy a hacer una estructura de raya, ya que es exactamente la misma representación, pero en este caso, ahí está, ahí está. Esa es la otra estructura de resonancia que viene desde este movimiento electrónico. Este movimiento electrónico es el que me explica la formación de esa estructura de resonancia. Que a las finales es exactamente la misma estructura que la anterior, pero el movimiento electrónico se fue hacia el otro lado. Es por eso que nosotros tenemos que tiene la misma cantidad de octetos, la misma cantidad de enlaces, por lo tanto el indicativo para mí decirme o para que yo me dé cuenta de cuál es la más estable tendría que ser la carga negativa alojada en átomos electronegativos, y aquí nos damos cuenta que estos dos contribuyentes de acá, las dos estructuras resonantes que nosotros realizamos, tienen la misma energía y son las más estables debido a que la carga negativa está soportada sobre el oxígeno. Por lo tanto, estas dos son los contribuyentes principales y tienen la misma energía entre ellas dos. Y por último, vamos al ejercicio I. Tenemos que ver sobre qué estructura de Lewis vamos a trabajar en esta oportunidad. Y nosotros podemos armar la estructura de Lewis de la siguiente manera. Tenemos 3 átomos de hidrógeno hacia el carbono. Carbono está hacia el carbono y el carbono también a su vez está hacia dos grupos de oxígenos, ¿cierto? Bien, ahora bien, la única manera que yo pueda establecer de que esto tenga una carga parcial positiva, ¿cierto? Es que me estaría aquí, en esta parte de acá estaría formando un doble enlace para que este oxígeno fuera positivo y así cumplir con la regla de la carga positiva de aquí, ¿cierto? Analizando esto, yo tengo una sola estructura resonante equivalente o válida para esta estructura, que viene simbolizada por el movimiento de los electrones no enlazantes del oxígeno superior y la desaparición del enlace pi del oxígeno de abajo. Por lo que el movimiento electrónico vendría siendo este, aquí,
y este para acá, ¿cierto? Perdón, aquí hay un error de tipeo porque claramente si tiene una carga positiva tendrá solamente 2 pares de electrones libres. Ahora sí, ese movimiento de electrones es lo que a mí en definitiva me genera la única estructura resonante que va a tener esta molécula, que va a ser la que estoy escribiendo a continuación. Esa es la única estructura resonante que nosotros vamos a tener. Y como podemos observar, estas dos estructuras resonantes tienen la misma energía porque tienen la misma cantidad de octetos, la misma cantidad de enlaces y las cargas están soportadas en la misma naturaleza de los átomos. Por lo tanto, o en átomos del mismo elemento. Por lo tanto, tienen la misma energía y estas dos van a ser las contribuyentes principales de mi molécula real. ¿Sí? Ahora pasamos a los últimos ejercicios que tienen que ver con las formas de resonancia que nosotros podemos encontrar en compuestos cíclicos. La única diferencia es que en los compuestos cíclicos nosotros podemos encontrar más resonancia o más estructuras resonantes de las que nosotros podemos encontrar en moléculas lineales debido a que los electrones pi dan vuelta dentro del ciclo, generando una mayor estabilidad y generando una mayor distribución de los electrones pi dentro del mismo ciclo hacia los átomos también que se encuentran unidos a este ciclo. Las reglas son exactamente la misma, donde solamente se pueden mover los electrones pi o los electrones no enlazados. Y la hibridación junto con la posición de los átomos no deben cambiar. Eso sería sinónimo de que estuviera malo, ¿cierto? Ahora, si nosotros encontramos en este caso de que las estructuras de resonancia de los cíclicos son muchas, nosotros tenemos que... Nosotros vamos a saber cuándo parar, cuando lleguemos a la estructura de resonancia de la cual partimos. Es el único indicativo que a nosotros nos va a indicar de que ya terminamos de realizar toda la estructura de resonancia de un ciclo, para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, ahora vamos a proceder a realizar estos ejercicios que son mucho más cortos que los anteriores y los vamos a realizar de una vez por todas para terminar esta cápsula. Por lo tanto, el primer compuesto es este de acá y tiene dos enlaces pi y tiene una carga formal sobre este carbono de acá. Como bien sabemos, lo único que se puede deslocalizar acá si no tenemos electrones no enlazados serían estos enlaces pi. Por lo tanto, la primera estructura de resonancia es que este enlace pi que está en estos carbonos de acá pase a la posición adyacente para compensar esta carga positiva en ese carbono, ¿cierto? Y se distribuya en una región más amplia de la molécula para generar más estabilidad de acuerdo a la resonancia. Para eso es la resonancia, de hecho, para estabilizar la molécula desde la perspectiva de que la carga eléctrica se dispersa en una mayor porción de la molécula, por lo que genera estabilidad. Es el fundamento de la estabilidad de resonancia. Por lo tanto, si yo hago la resonancia que les mostré en el primer movimiento, la carga ya no se encontraría en el carbono anterior, sino que ahora se deslocalizaría hacia el carbono de aquí, el cual quedaría sin los electrones pi que estaban inicialmente en la molécula de la cual empezamos a trabajar, ¿cierto? Y por ende esta molécula va a tener otra resonancia semejante a la primera, donde el enlace de aquí arriba, este compuesto o este enlace pi de acá, pasa a la posición adyacente y compensa esa carga eléctrica positiva, ¿cierto? Con esa generación del enlace pi aquí, aquí y ahora el átomo de aquí me quedaría con la carga de esa manera, ¿cierto? Deslocalizada hacia arriba. Como bien podemos ver, nosotros de aquí en más no podemos realizar más estructuras de resonancia porque si pasamos este de acá hacia acá no estaríamos compensando la carga positiva, ya que estaríamos formando el enlace pi acá y no acá, donde tendríamos que formarlo, ¿cierto? Y por su parte, si nosotros hacemos la deslocalización de aquí hacia aquí y de aquí hacia aquí, ya estaríamos retrocediendo, ¿cierto?, hacia la primera estructura que nosotros teníamos. Así que por eso estas son las únicas estructuras de resonancia que nosotros podemos tener en esta molécula. Son 3 solamente. Vamos a ver el caso del ion fenóxido que viene desde la desprotonación del fenol, ¿sí?
esto es un caso especial, ya que el ciclo en este caso no es un ciclo normal, sino que es un compuesto aromático que va a tener mucha estabilidad debido a que todos los compuestos aromáticos tienen mucha estructura de resonancia debido a sus 3 enlaces pi que nosotros podemos observar en sus estructuras. Por lo tanto, tenemos que empezar desde la primera estructura que nos da el ejercicio, ¿cierto? Que es esta es la estructura, con el oxígeno con esta carga de acá, esta carga parcial negativa. Esto parece un punto, de hecho vamos a alargarlo ahí, queda feísimo, con esta carga negativa, ahí sí, ¿cierto? Por lo tanto, la única posibilidad para empezar a poder ver la resonancia de esta molécula es que un par electrónico solitario del oxígeno pase a formar parte de un enlace pi carbono-oxígeno, ¿cierto? Y esta formación de enlace deslocalice el enlace pi hacia el carbono del vértice de acá, ¿cierto? Dándole esos electrones pi hacia el átomo de carbono que se ubica en ese punto, generando la primera estructura de resonancia, que vendría siendo la siguiente. Aquí tendríamos la deslocalización, ¿cierto? Este se queda justo. Aquí tendríamos el carbono con 4 enlaces debido a que se formó un doble enlace con el oxígeno. Y la otra forma de resonancia que nosotros podríamos seguir teniendo acá es que estos enlaces, estos electrones no enlazados que vienen formando parte del sistema pi vuelvan a ser parte del ciclo, y a continuación estos electrones que forman parte de este enlace pi se deslocalicen en el átomo de carbono del vértice, al igual que ocurrió en el primer caso, generando la siguiente estructura de resonancia. Generando esa estructura de resonancia. Si nosotros nos fijamos, podemos seguir generando más estructuras de resonancia hasta llegar a la estructura principal, que vendría siendo la que nos dice el ejercicio. Por lo tanto, la otra estructura que nosotros tenemos en este ejemplo es que estos electrones libres pasen a ser parte del sistema pi del aromático. Este se deslocalice, estos electrones pi se deslocalizan en el átomo de carbono, y que me genere la siguiente estructura de resonancia. Estaría generando esta estructura de resonancia. Y como nos damos cuenta, esas son las estructuras de resonancia principales que tiene esta molécula, porque si nosotros le hacemos la resonancia que sigue a esta molécula que formamos, ¿cierto? Vamos a tener la formación de la molécula que nos da el ejercicio debido a este movimiento que nosotros tenemos acá, miren. Debido a que si nosotros tenemos que estos electrones pi que están no enlazados pasan a ser parte del sistema aromático, necesariamente estos electrones pi que están en el carbono-oxígeno, enlace carbono-oxígeno, vendrían a formar parte del oxígeno como electrones no enlazantes, llegando a la estructura que nosotros tenemos en un principio, ¿sí? Así es que esas son las estructuras de resonancia de este compuesto, y así es como nosotros verificamos hasta cuándo o cuántas son las estructuras de resonancia que puede tener un aromático, hasta llegar a la estructura inicial. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un anillo de 5 miembros con un grupo amina de por medio. Lo tenemos aquí. Es el componente que nosotros tenemos. Y tenemos la carga distribuida en ese carbono de acá. Como bien sabemos, el hidrógeno del grupo 5 está formando 3 enlaces, por lo tanto debe tener esos electrones libres en ese instante. Por lo tanto, lo único que aquí se puede mover para generar resonancia son los electrones libres del nitrógeno, que van a formar parte del ciclo, ¿cierto? Cuando ocurre aquello,
necesariamente el electrón, el enlace pi que está dentro del ciclo tiene que llegar a cubrir la carga positiva de la derecha, ¿cierto? De la izquierda, perdón, que viene simbolizando el déficit electrónico en un carbono. Pero para que vayamos paso por paso, vamos a hacer las estructuras de resonancia paso por paso, porque me estaba saltando un paso que era este de acá. La primera estructura resonante va a ser la deslocalización de esa carga positiva para otro átomo de carbono, gracias al movimiento del sistema pi que nosotros tenemos en el ciclo, y ese átomo de carbono que va a quedar deslocalizado ahora, la carga va a ser el de acá, mientras que este hidrógeno va a seguir acá. Ahora sí, ahora para poder convalidar dicha déficit electrónico, el único movimiento que va a quedar disponible es el de los electrones libres de la mina, que va a formar parte del sistema cíclico, ¿cierto? Y vendría formando ese tipo de moléculas con el nitrógeno cargado positivamente. Y esas serían todas las estructuras resonantes de dicha molécula. ¿Sí? Recuerden que aquí lo principal y lo central es diferenciar cuáles son los electrones que yo puedo mover. Una vez que nosotros sepamos cuáles son los electrones que pueden experimentar deslocalización, la resonancia se nos va a hacer muy sencilla y muy expedita. Por lo tanto, ahora vamos a analizar los dos últimos ejercicios que nos quedan para zanjar este tema de resonancia. Siguiente, vamos a ver, aquí está. La siguiente molécula es un anillo también. En este caso es un anillo de 4 miembros, 1, 2, 3, 4, claro, con un oxígeno, el cual tiene dos pares de electrones libres. Ahí está. Y tenemos una carga deslocalizada aquí, ¿cierto? El único movimiento que yo puedo hacer para que esa carga sea distribuida en una porción mayor de la molécula es que el enlace pi que yo tengo acá pase en esta posición, ¿cierto? Se deslocalice hacia esa posición y que la carga se me deslocalice en el carbono del vértice de aquí abajito. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estar formando en definitiva es esto, eso, ¿cierto? Y ahora, para convalidar esa carga que yo estoy formando en ese carbono, la única posibilidad que tengo es que los electrones libres, un par de los electrones libres del oxígeno, pasen a formar un doble enlace, un sistema pi, que me convalide dicha carga y que me la distribuya o que me la genere en el átomo de oxígeno, que va a estar con 3 enlaces. Así que esas son las estructuras resonantes de ese componente. Como les dije, una vez que uno tiene claro cuáles son los electrones que experimentan la deslocalización, la resonancia se hace muy, muy, muy sencilla. De verdad que sí. Y la única manera que nosotros soltemos la mano, la única manera que nosotros aprendamos al revés y al derecho el tema de la resonancia es haciendo ejercicios. La química orgánica se comprende de ejercicios y si no uno lo ejercita, le va a costar demasiado entender y agarrar el hilo de el funcionamiento de la química orgánica. Por lo tanto, ahora la última estructura que nosotros tenemos que analizar es la siguiente. Y aquí tenemos una carga negativa, es decir, tenemos 2 electrones libres. Ahora bien, la única posibilidad que yo tengo aquí para deslocalizar esa carga negativa que yo tengo en ese punto, en ese carbono, la única posibilidad que yo tengo es que estos electrones formen parte de un sistema pi y que el sistema pi que yo tengo acá con este doble enlace se me deslocalice en un átomo de carbono que esté inmediatamente adyacente o que esté experimentando este doble enlace. Por lo tanto, la estructura que yo voy a estar formando en esta estructura resonante, ¿cierto? Vamos a poner las flechitas. Vendría siendo la siguiente. Ahí está. Esta vendría siendo. Y como bien sabemos, también tenemos otro sistema pi en la molécula en el enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, la última estructura resonante que me va quedando es
esta de acá, donde yo voy a deslocalizar esa carga negativa hacia el oxígeno, debido a ese movimiento electrónico. Donde los electrones donde la carga negativa que simboliza un par electrónico en el carbono, que estaba deslocalizado en un principio, forma un enlace pi carbono-carbono, deslocalizándome el enlace pi que estaba formado entre carbono-oxígeno hacia el átomo de oxígeno gracias a la ganancia de un par electrónico no enlazante, generando la siguiente estructura. Esa estructura sería la definitiva y sería la última estructura de resonancia que nosotros podríamos tener en esta molécula, ¿sí? Así que eso ha sido esta cápsula número 5, chiquillas y chiquillos. Espero que, como les digo al final de todas las cápsulas, que haya sido de provecho, que lo haya ayudado con algunos ejercicios y con la comprensión de algunos conceptos o funcionamiento de la resonancia, ¿sí? Así que nos estamos viendo en una próxima cápsula de aprendizaje respecto a algún contenido de la química orgánica. Y yo los dejo agradeciéndole el tiempo suyo por escucharme y por estudiar gracias a este material. Así que muchas gracias y nos vemos. Adiós.